El ministro de Economía, Sergio Massa, envió al Congreso un proyecto de ley para que el 90% de las personas que hoy pagan el impuesto a las ganancias dejen de pagarlo a partir del 2024 y de ahí en adelante. Este proyecto, al reducir los ingresos tributarios, pone bajo amenaza los números fiscales e incrementa el déficit fiscal del gobierno argentino, con lo cual podría generar un nuevo salto de la tasa de inflación. Javier Milei, sin embargo, y a pesar de ser un enemigo acérrimo de la inflación, votó a favor del proyecto. ¿Por qué? Lo analizamos a continuación. En primer lugar, dejemos en claro de qué se trata este proyecto del ministro candidato Sergio Massa. En una nota publicada en el sitio iProfesional se explica que la idea es subir el mínimo no imponible del impuesto, es decir, el piso a partir del cual se empieza a pagar el impuesto a las ganancias y fijarlo en un valor de 15 salarios mínimos, lo que hoy equivaldría a 1,7 millones de pesos. Esta modificación haría que un total de 800.000 personas alcanzadas hoy por el impuesto a las ganancias dejen de pagarlo y solo queden pagándolo un total de 80.000 personas. La medida, según la Oficina de Presupuesto del Congreso, podría incrementar el déficit fiscal hasta casi 1 punto del PBI, lo que hace temer, naturalmente, una fuerte suba de la inflación. Uno de los partidos de la oposición, Cambiemos, de hecho, publicó un duro comunicado donde decían que ellos no iban a sumarse a la hiperinflación de Massa a raíz de este proyecto que impulsó el ministro. Como economista profesional, uno mira los datos y tiende a coincidir. En algunos videos y entrevistas anteriores, yo mismo dije que este proyecto ni siquiera podía considerarse una medida económica, sino que se trataba más bien de un intento desesperado de comprar votos para llegar en mejores condiciones a la elección. Pero que este intento desesperado de comprar votos iba a tener una consecuencia negativa en materia de inflación porque estamos en medio de una crisis fiscal, de una crisis inflacionaria y el gobierno no tiene fuentes genuinas de financiamiento de su gasto público. Por lo tanto, todo incremento del déficit fiscal va a tener que ser financiado con más emisión de pesos del Banco Central que llevarán necesariamente a más inflación. Ahora bien, en esto consiste la mirada y la tarea de un economista profesional: alertar sobre los riesgos de las medidas de los políticos y de los funcionarios de turno, que siempre miran el corto plazo y se olvidan del mediano y del largo, que es donde nosotros pagamos las consecuencias de su cortoplacismo. Sin embargo, si uno está en la Cámara de Diputados, el enfoque y la apreciación de este tipo de políticas puede ser algo distinta. Y ahí entra el por qué, a mi juicio, Javier Milei terminó votando a favor del proyecto enviado por Massa al Congreso de la Nación. Si miramos su discurso en la Cámara, vemos que el primer argumento que utiliza Milei es sostener que todos los impuestos son un robo. Desde mi punto de vista, el Estado es una organización criminal, violenta, que vive de una fuente coactiva de ingresos llamada impuestos. Y por lo tanto los impuestos son un robo. En segundo lugar, Milei también critica la idea de que el salario sea una ganancia. Nos encontramos frente al delirio descomunal de tratar al salario como ganancia, lo cual es un delirio total y por lo tanto, este impuesto además es inmundo y por ende tiene que ser eliminado. Acá parece haber una contradicción entre lo que dice Milei y lo que dice su candidata a diputada, Diana Mondino, una reconocida economista de la Universidad del SEMA. A ver, reducir impuestos siempre y en todo lugar es una magnífica medida, lo que es una verdadera picardía que se desperdició la oportunidad de tener un impuesto lógico a las ganancias. El impuesto a las ganancias tiene que existir, eso de que el salario no es ganancia a mí no me gusta. Ahí perdí 10 votos al decir eso, pero no me gusta. En esta controversia habría que decir que es cierto que el salario no es una ganancia, puesto que el salario, por definición, es un ingreso y una ganancia, por definición, es un ingreso al cual se le han restado los gastos. Y ahí es donde entran en el pago de ganancias las deducciones
que uno puede hacer para que efectivamente este impuesto grave la ganancia y no grave el ingreso. Por ejemplo, para que sea verdaderamente un impuesto a las ganancias, uno debería poder deducir los gastos que hace en el supermercado, los gastos en viáticos, los seguros de salud, el gasto de los hijos, el gasto en algún curso, el gasto en un crédito hipotecario, en un crédito personal, en fin. Algunos de estos conceptos sí están incluidos como deducciones del impuesto, pero no todos. Con lo cual, en parte el impuesto grava ganancias, pero en parte el impuesto grava ingresos brutos. Con lo cual, tanto Diana Mondino como Javier Milei tienen una parte de razón. En tercer lugar, y muy importante, Javier Milei no niega los efectos negativos en materia de inflación que esto pueda tener hacia adelante. Entonces aparece el problema del financiamiento. Obviamente que con los mercados de deuda cerrados es difícil tomar más deuda. Con el nivel de la presión fiscal es imposible subir más los impuestos y eso naturalmente se va a traducir en emisión monetaria que a la postre va a terminar siendo inflación. Pero lo que sí hace Milei es negar que él tenga alguna responsabilidad en bajar el gasto público. De hecho, él comenta que deberían bajarse los impuestos al mismo tiempo que se baja el gasto público. Pero bueno, sobre la mesa, en estos días, lo único que se discutía era si se bajaban o no se bajaban los impuestos. En algún momento se hizo alusión a la cuestión fiscal, donde en realidad la baja de impuestos, sí, básicamente genera déficit fiscal. Bueno, miren, no es tan problemático. Bajemos los impuestos y bajemos el gasto público para que no aumente el déficit fiscal. Es decir, bajemos los impuestos y bajemos el gasto. En ese sentido, le estaría transfiriendo la responsabilidad de presentar un proyecto de reducción del gasto público para evitar que esto se transforme en más inflación al Poder Ejecutivo. Si el Poder Ejecutivo quiere bajar los impuestos, también sería responsabilidad del Poder Ejecutivo bajar los gastos en la misma proporción para evitar poner bajo amenaza las cuentas públicas y generar más inflación o mayor endeudamiento público. El último argumento que utiliza Milei es que si efectivamente las consecuencias negativas de esta medida se materializan, entonces tal vez no sea una muy mala noticia porque precipitará la salida del poder del kirchnerismo. Si la gente es tan racional, entonces, digamos, y ellos no tendrían por qué tener alguna diferencia, estarían computando el resultado del déficit fiscal, la emisión monetaria y automáticamente esto iría a precios y prendería fuego al oficialismo. Vamos todavía, digamos, más rápido lo vamos a sacar. ¿Qué pienso yo de todo esto? Si es que te interesa mi opinión, claro. Que si me pongo en el lugar de economista o analista profesional, yo no puedo dejar de advertir que esta política y que este proyecto es una irresponsabilidad. Al bajarse la recaudación tributaria sin la correspondiente reducción del gasto público, esto es pan para hoy y hambre para mañana. Tenemos elevadísimos niveles de inflación, el poder de compra del salario se ve comido mes a mes, producto de la inflación, y estamos tirándole más nafta al fuego. Ahora bien, si me paro en los zapatos de un diputado, podría pensar, ¿por qué yo soy el que tengo que cuidar al gobierno de su propia irresponsabilidad? Si a mí lo que me hacen llegar es un proyecto para bajar los impuestos, yo voto a favor, y la responsabilidad de bajar el gasto le cabe al Poder Ejecutivo. Y si no bajan el gasto, las consecuencias entonces debería asumirlas enteramente el Poder Ejecutivo, que hizo las cosas mal. No me achaquen a mí la responsabilidad como diputado, porque en principio yo no tendría el poder para reducir el gasto público desde mi banca de legislador. Creo que algo de esto es lo que tuvo Javier Milei en mente al votar a favor de la suba del mínimo no imponible de ganancias que envió Massa al Congreso. Así las cosas, él cosecha el beneficio político de ser el que vota a favor de la reducción de los impuestos, pero no se ve afectado por el costo político futuro de la mayor inflación, de la mayor deuda pública o de la mayor devaluación de la moneda nacional. Sin embargo,
a mí me quedan dos preguntas por hacer. La primera es que lo que está en juego acá no es solo la supervivencia política del gobierno nacional o el resultado electoral de Sergio Massa en las elecciones, sino que lo que está también en juego en este tipo de decisiones es la calidad de vida de la gente y el bolsillo de los argentinos. Si por estas medidas, efectivamente, aparece un salto de la inflación y vuelve a caer el poder de compra del salario, entonces lo que hicimos fue generar un perjuicio para la gente en lugar de un beneficio. La segunda pregunta que me hago es, si efectivamente estas medidas terminan incrementando el déficit fiscal y, al mismo tiempo, Javier Milei se transforma en el futuro presidente de los argentinos, ¿no está el propio Milei, al votar a favor, comprándose para sí mismo un problema más grande hacia adelante, debido a que ahora tendrá que reducir de forma más importante el gasto público como para compensar un mayor desequilibrio de las cuentas públicas? Poniéndolo en otros términos, ¿cuánto va a tener que incrementarse ahora la reducción del gasto público que está proponiendo Milei para poder compensar una reducción de impuestos que no estaba planificada antes de las PASO, en el momento en el que el propio Milei presentó su plan de gobierno? La reducción del gasto público puede sonarnos bien a los economistas liberales, a los liberales en general y a un gran número de votantes. Pero sabemos lo difícil que puede ser llevar a la práctica ese tipo de políticas en un país como Argentina. ¿Y vos qué opinás? Algunos de ustedes ya me estuvieron comentando en videos anteriores qué pensaban sobre este voto afirmativo de Milei. Pero ¿cómo ves estas preguntas que me hago? ¿Cómo se resuelven hacia adelante los nuevos desequilibrios que origina este proyecto de Massa? Espero tu comentario, déjamelo acá abajo en la sección de comentarios y si te gustó este video, no dejes de darle me gusta, suscribirte a mi canal y compartirlo en tus redes sociales. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.